Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. En este día Dios, por su gracia, nos da su palabra, donde nos está ya guiando, ¿no? A que podamos encontrar esas respuestas eternas que Dios, por su gracia, ya tiene preparadas para nuestras vidas. Hace unos años estuve viajando a otra región y conocí un hermano, ya tenía bastante edad, y la verdad se le veía una persona bastante herida, que no estaba disfrutando mucho, ¿verdad? Se le veía cariacontecido, triste. Yo le empecé con amor a compartir la palabra. Y verdad, la palabra de Dios es poderosa, ¿verdad? Nos vivifica. Entonces, este hermano, pues recibió gracia. Y me contó un testimonio. Cómo Dios había obrado en su vida. Y la verdad, bueno, Dios obró. Era algo evidente, ¿no? Con lo que él me contó. Y al contármelo, pues el hombre se rompió y empezó a llorar. Entonces yo le pregunté con respeto, hermano, ese testimonio, ¿cuándo le aconteció? Me dijo, hace 40 años. Entonces, lo que yo pensé, ¿no? Con respeto y con amor, ¿cómo realmente este Satanás siempre quiere hurtar, ¿verdad? Matar y destruir? Y nosotros teniendo todas esas respuestas eternas preparadas por el Señor, por no estar descubriéndolas, por no estar disfrutándolas, pues somos engañados, ¿verdad? Y nos sentimos débiles, vacíos, como si realmente no sirviéramos para nada. Somos hijos de Dios, somos importantísimos. Dios nos llamó por su gracia, no por ningún mérito que hayamos hecho. Fue la elección soberana de la gracia de Dios. Y Dios tiene un plan perfecto, una misión concreta para cada una de nuestras vidas, para la cual nos ha preparado y nos está preparando. Hay una misión, por supuesto, dentro de lo que es la evangelización mundial, pero hay una misión concreta para cada uno de nosotros para llevar a cabo esa evangelización. Por eso es muy importante que lo estemos descubriendo, ¿verdad? Si no, estaremos como vacíos, ¿verdad? Porque no estamos en el lugar, en la obra que Dios tiene para nosotros. Pablo lo descubrió. Pablo disfrutaba cada día de esas respuestas eternas. No tenía tiempo de sentirse vacío. Él realmente, a través de él, resplandecía la luz. En Mateo 5:14 dice, vosotros sois la luz del mundo. Dice el Señor, vosotros sois la luz del mundo. A través de nosotros, a través de Pablo, estaba resplandeciendo constantemente esa luz del Evangelio, que es la verdadera sanidad, la verdadera salvación. Y resplandecía a las 237 naciones. Hoy en día hay millones todavía de personas que ni una vez han escuchado el Evangelio de Jesús el Cristo. Por eso Dios quiere utilizarnos para eso, para resplandecer la luz. También a través de Pablo, esa luz levantaba sanidad a muchas personas que él encontraba, que padecían enfermedades no solo físicas, sino enfermedades mentales, enfermedades espirituales. Pero la luz del Evangelio es tan poderosa que levanta esas verdaderas obras de sanidad. Y también a nuestro alrededor, incluso dentro de nuestras familias, hay personas enfermas que están sufriendo
Por eso tenemos que encontrar esas respuestas eternas y estar resplandeciendo la luz como Pablo. Dios quiere sanarlas a través de nosotros con la luz del Evangelio. Y por supuesto, Pablo resplandecía esa luz a las siguientes generaciones. En Mateo 24, en Mateo también capítulo 25, habla de que cada vez va a haber más desastres, más dificultades. Segunda de Timoteo capítulo 3 nos habla que los hombres cada vez serán más amadores de sí mismos, sin afecto natural, implacables. Quiere decir que aunque ahora es complicado, cada vez será peor. Si no estamos traspasando ese testigo a las siguientes generaciones, si no estamos resplandeciendo la luz para que ellos también la puedan resplandecer, será muy difícil, ¿verdad? Por eso Pablo lo entendió perfectamente y él resplandecía primordialmente la luz del Evangelio a las siguientes generaciones. Por eso entraba siempre a las sinagogas, porque allí estaban los jóvenes también. Y por supuesto, Pablo, que estaba conforme al deseo de Dios resplandeciendo la luz, Dios levantaba la economía de la luz para su vida. Pablo hizo 3 viajes misioneros. Esos viajes eran años enteros, pero no le faltaba nada. Dice en Mateo 6:33 que si buscamos en primer lugar el reino de Dios y su justicia, todo esto, todas estas cosas os serán dadas por añadidura. Y Dios tiene esa economía de la luz. ¿Para qué? Para levantar las iglesias, para hacer las misiones mundiales, para salvar, por supuesto, las siguientes generaciones. Por eso Pablo se encontraba con hermanos como Aquila y Priscila, que eran empresarios. También se encontraba con Gayo, hermanos que tenían ese corazón para entregar todo para Dios. Pues no estén afanándose ni preocupándose por nada. Si estamos encontrando y disfrutando esas respuestas eternas, si estamos resplandeciendo la luz, todo lo necesario, por supuesto, Dios nos lo dará. Y si no nos lo da, gloria a Dios, porque ya tenemos la verdadera respuesta. Y también Pablo, en cada lugar donde Dios lo enviaba, se levantaba el verdadero avivamiento. En Hechos 1:8 dice que cuando recibamos el poder, a través de recibir el Espíritu Santo, seremos testigos hasta lo último de la tierra. Pablo era un testigo. Por eso en cada región donde iba, se levantaban discípulos para continuar con ese movimiento de la palabra. Y eso es el verdadero avivamiento, ¿verdad? No, el avivamiento no es algo meramente centrado en experiencias, en sentimientos. Eso es como un viento, llega y luego se va, ¿verdad? Y no queda nada. No. Era un verdadero avivamiento. Cambiaban vidas, se levantaban discípulos, cambiaban familias, cambiaba la sociedad y permanecía. Y luego crecía, se expandía, hasta alcanzar todo el imperio romano. Por eso Pablo no tenía tiempo de sentirse vacío, y tampoco de protestar, ni de quejarse, ni de criticar, porque él cada día podía disfrutar de esas respuestas eternas que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Pues eso es muy importante, ¿verdad? Que podamos estar, como Pablo, disfrutando de esas bendiciones. Pero ¿cómo lo pudo experimentar Pablo? En el pasaje de hoy, Dios, como siempre, a través de su palabra nos da la respuesta, siempre a través de la palabra de Dios. Pablo, durante gran parte de su vida, estaba sufriendo, estaba frustrado, estaba en cierto modo fracasado.
aunque por fuera aparentaba una cosa, por dentro era todo lo contrario. Pero allí, camino de Damasco, apareció una gran luz, como todos saben. Esa luz hizo que cayera totalmente al suelo. Entonces hizo una pregunta muy importante. Versículo 5. ¿Quién eres, Señor? Y es lo primero que tenemos que saber responder correctamente. Esa pregunta. El Señor Jesús, durante 3 años aproximadamente, entrenó a los discípulos que él escogió, justo para, en Cesarea de Filipo, Mateo 16, preguntarles lo mismo. ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Es la pregunta que de verdad tenemos que saber contestar. En nuestros países hispanos, casi el 100% de las personas le preguntamos sobre Jesús y dicen, sí, yo he oído de Jesús, yo sé quién es Jesús. Y muchísimos entre ellos, siendo muy sinceros, nos dicen, sí, yo incluso hago mis rezos, mis oraciones a Jesús. Sí, yo sé quién es. Pero si empezamos a chequear un poquito más detenidamente, vamos a ver que la gran inmensa mayoría creen en un Jesús a su manera, conforme a su propio pensamiento. Por eso Jesús para uno, para otro, para el de más allá, son distintos. Pero claro, Jesús hay uno, ¿verdad? Es la segunda persona de la Trinidad, pero Jesús es uno. Es verdadero Dios, verdadero hombre, pero es uno. ¿Cuál es? ¿El que dice uno, el otro, o el que dice el de más allá? No. El que dice la palabra. Porque nosotros nos guiamos por la palabra de Dios, que es inspirada por Dios, que es nuestra fuente suprema de autoridad. Y justamente el hecho de que tengamos esa preciosa palabra de Dios, esos 66 libros, como dice en Juan 20:31, han sido escritos para que conozcamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y creyendo en Él podamos tener la verdadera vida. Por eso hay que creer que Jesús es el Cristo conforme a la palabra. De otra manera, no tiene ningún efecto. Si yo creo en Jesús a mi manera, eso no me salva. Tiene que ser conforme a la Escritura. Y para poder responder quién es Jesús el Cristo, tenemos que empezar a ver también cuál es el verdadero problema. ¿Por qué? Porque problemas hay muchos, ¿verdad? Enfermedades, la economía, las guerras, las disputas, las divisiones. Hay muchos problemas. Pero la Biblia, que es la palabra de Dios, nos dice que todos esos problemas tienen una raíz. Y lo importante es conocer la raíz de esos problemas, porque esa raíz es la que hace que surjan, que salgan todos los demás problemas. Es por la raíz que está incorrecta. Y es lo que llamamos el pecado original que aconteció en el huerto del Edén, en Génesis 3, del 1 al 6. Allí Satanás, a través de una serpiente, le dijo al hombre, no morirás si comes, sino que serás como Dios. Mentira. Dios, en el pacto que nos dio en Génesis 2:17, dijo claramente, ciertamente morirás. Pero él, que es mentiroso y padre de mentira, homicida desde el principio, dijo, no morirás, sino que serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Mentira. Pero el hombre pecó. Y vino un gran problema. La raíz de todos los problemas, ese pecado original, ese problema espiritual que no se ve con nuestros ojos. Y tuvo 3 consecuencias terribles. El ser humano quedó separado de Dios. Empezó a tener una naturaleza de pecado y a cometer pecados continuamente. Empezó a estar totalmente
siendo siervo de Satanás. Es algo terrible. Y lo que aconteció en los primeros seres humanos, Adán y Eva, que son cabezas federales de toda la humanidad, se fue traspasando generación tras generación a toda la humanidad y se sigue traspasando en estos días. Pero la gente, por supuesto, no conoce la palabra de Dios, ni tampoco la cree. Por eso piensa que los problemas son cosas físicas, materiales. Pero el verdadero problema, la raíz, es un problema espiritual. Y eso le pasaba a Pablo. Hombre, Pablo sabía que no era infeliz. Él sabía que no era feliz, mejor dicho. Él estaba sufriendo, pero no sabía la razón. Él pensaba que podía solucionar su infelicidad con economía. Y venía de una familia con una gran economía, pero eso no le daba respuesta. Lo intentó solucionar estudiando. Era un intelectual. Pero tampoco toda su sabiduría humana, toda su filosofía, solucionó su verdadero problema, porque era un problema espiritual. Tampoco la religión. Se esforzaba como fariseo. Pero la religión no salva, solo Cristo salva. Por eso él estaba frustrado, pero no solo frustrado. Llegó un punto que estaba hasta endemoniado. Por eso perseguía a los cristianos para matarlos, para encarcelarlos. El Señor en su palabra, en la ley, dice no matarás. Pero él, supuestamente en el nombre de Dios, se saltaba la ley, la palabra. ¿A quién estaba obedeciendo? Por supuesto a Satanás. Hasta ese estado de frustrado, de fracasado, estaba Pablo, porque él no conocía ese problema espiritual. Pero por gracia de Dios, allí camino de Damasco, el Señor se le reveló y le pudo preguntar, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Y Jesús es el Cristo, el que Dios prometió, el que Dios envió, Dios que se encarnó para poder solucionar ese problema espiritual que nadie ni nada más puede solucionar. Por eso Jesús, como verdadero rey, vino a deshacer las obras del diablo. Como verdadero sacerdote derramó su sangre para perdonar nuestros pecados. Como verdadero profeta abrió el único camino para regresar con él. Jesús es el Cristo, solucionador de todos los problemas. Y a través de Cristo, Él nos ha sacado del pasado, del presente, del futuro, nos ha dado la verdadera victoria. Y es la respuesta que tenemos que dar. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, dijo Pedro en Mateo 16:16. El Señor al escucharlo se puso bien contento. Y es la respuesta que tenemos que tener fe, de creerlo, porque en verdad Jesús es el Cristo, y a través de Cristo, Dios Trino está con nosotros. Primera de Corintios 3:16, ¿acaso no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Pablo disfrutaba cada día que Dios vivo estaba con él. No solo eso, Cristo es nuestro dueño. Cristo era el dueño de Pablo, porque él se dio cuenta que todo lo demás, como dice en Filipenses 3:8, todo lo demás comparado con Cristo era como basura, como estiércol, es lo que dijo. Y en Gálatas 2:20 él proclamó, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cristo es nuestro dueño. Por eso Pablo estaba tan agradecido a Dios, porque él siendo tan pecador, fue hallado por Cristo. Como hemos cantado, ¿verdad? Por su gracia. Como dijo Pablo también en Efesios 2:8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es un don, es un regalo de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Pura gracia de Dios. Pablo
pudo tener esa conclusión. Jesús es el Cristo, solucionador de todos los problemas. Es el Mesías que estábamos esperando. Y no solo lo sabía, lo grabó profundamente en su corazón. Y eso es lo primero que tenemos que disfrutar. Tener esa conclusión de verdad para nuestras vidas. Si yo de verdad creo que Jesús es el Cristo, ya no hace falta temblar, preocuparse, afanarse por nada. Porque tengo una respuesta eterna. Porque esa es la verdadera respuesta. Cristo. Y eso nada ni nadie nos lo puede arrebatar. ¿Y cuál es la segunda pregunta que hizo Pablo? Y que también debemos de saber responder correctamente. Versículo 6. ¿Qué quieres que yo haga? Dios que nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Él tiene una misión concreta para nuestras vidas. Algo que Él va a hacer solo a través de mí. Por supuesto, como he dicho, tiene que ver con la evangelización. Pero Él va a hacer esa parte a través de mí. Por eso me ha preparado y me está preparando para cumplir esa misión tan importante. Pablo, desde antes que el Señor lo salvara, ya lo estaba preparando. Todo lo que le ocurría, todo lo que aprendía, era para cumplir esa misión concreta. Y Pablo, nada más convertirse, él descubrió esa misión. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel. Es muy importante que, tomando el pacto de Cristo, estemos orando para descubrir esa misión. Si no tenemos esa misión, vamos a hacer muchas cosas, pero no van a funcionar. Nos vamos a esforzar, pero no va a haber fruto, porque no estamos en el lugar, en la misión que Él tiene para nuestras vidas. Por eso, para encontrar esa misión hay que encontrar el yo que Dios nos ha creado. ¿Quién somos nosotros realmente? Somos hijos de Dios. Juan 1:12. Dios es nuestro Padre. Él nos guarda, nos protege, nos provee. Somos hijos de Dios. Bueno, es verdad. Podemos ser padres, hijos, esposos, esposas, pero primeramente, usted es un hijo de Dios. Y eso es algo importantísimo. No solo somos hijos de Dios, somos siervos de Dios. Filipenses 1:1. Pablo lo sabía y lo disfrutaba. Tenemos el privilegio de servir a nuestro amado Dios Trino. Eso es lo principal, ¿verdad? Bueno, puedo tener un oficio, una profesión, pero somos hijos, somos siervos de Dios. Incluso, como dice 2 de Corintios 5:20, somos embajadores de Cristo. Fíjense, qué posición tan preciosa, ¿verdad? Somos embajadores de Cristo. Y Pablo lo sabía. No solo lo sabía, lo disfrutaba. Y también hay que encontrar lo que Dios nos ha dado. ¿Qué es lo que Dios dio a Pablo? Él aprendió la cultura griega, incluso el griego, que era el idioma internacional de esa época, como ahora el inglés. ¿Por qué? Porque era lo que Dios había preparado para que pudiera cumplir esa misión y predicarle a los gentiles, a los no judíos, como hizo. Todo eso lo preparó Dios, antes incluso de que Pablo fuera salvo, porque Dios es soberano y Él tiene todo preparado. Pablo
también era un erudito, un intelectual. Tenía un nivel muy alto de educación. Y eso también fue preparación de Dios para que pudiera predicarle a los reyes como hizo, a Agripa, a Berenice, su esposa, a César. Lo escuchaban porque una persona realmente muy educada, ¿verdad? Eso Dios lo preparó también. Y también Dios preparó a Pablo que pudiera hablar hebreo, que fuera fariseo, conociera por supuesto la ley, las tradiciones. Y eso era para poder hablarle a los judíos como hizo, ¿verdad? Y lo escuchaban porque él conocía muy bien el Tanaj, la Torá, todas las escrituras. Y desde ahí les hablaba de Cristo, porque, por supuesto, toda la escritura está centrada en Cristo. Por eso todo era preparación de Dios, y con nosotros es lo mismo. Todo, incluso cosas incorrectas que hemos vivido en el pasado. Tenemos que ver que Dios lo ha permitido y que eso, con el Evangelio, puede ser una plataforma que Dios quiere utilizar para poder salvar, poder ayudar a muchos que también pueden encontrarse en esa misma situación, de la cual fuimos librados por el Evangelio. Y ahora hay que ser testigos para poder ayudarles a que puedan salir de ahí con el Evangelio. Por eso Dios tiene todo preparado. Pero si no estamos orando, realmente no vamos a verlo, ¿verdad? Por eso, que puedan tener esa conclusión: Jesús es el Cristo. Ya Dios está conmigo, puedo disfrutar de Cristo. Ahora voy a encontrar esa misión concreta para la cual Dios me ha dado todo lo que tengo. Me ha preparado. Incluso Pablo encontró el campo que Dios tenía para él. Por eso en cada lugar que estaba, en prisión, o en el barco ese que se estaba a punto de hundir, o en el mercado allí en Corinto, en cada campo donde iba, ahí realmente se levantaban las respuestas. Y es lo que Dios quiere hacer a través de nuestras vidas. Por eso, que comiencen a orar, para poder aferrarnos a Cristo, para poder encontrar esa misión concreta. Ya podremos estar viendo cómo realmente Dios tiene preparadas esas respuestas eternas cuando vemos la misión, cuando empezamos a caminar hacia esa misión. ¿Y qué es lo tercero? Una vez tenemos esa misión, ¿cómo? ¿Cómo hay que hacerlo? No hay que hacerlo. Dios lo hace todo. Dios tiene todo preparado. Yo solo tengo que tomar el pacto y orar. Tengo que tener esa torre de oración como Pablo tenía. Pablo, desde que se convirtió, pasaron como 10, como 12 años aproximadamente, donde él fue preparado. Hubo 3 años, como dice Gálatas 1:17, que fue a Arabia. ¿Qué había en Arabia? No había muchas cosas, ¿verdad? Sería un desierto. Pero fue un tiempo donde Pablo pudo estar delante de Dios. Y ese tiempo de estar solos delante de Dios no nos gusta. ¿Por qué lo sé? Porque yo lo he vivido muchas veces. No nos gusta, queremos escapar. Pero Dios es soberano y también tenemos que saber que es un tiempo de preparación. Es el tiempo donde Dios nos va a dar lo más importante, porque tenemos realmente que salir de esa torre incorrecta. Hay que levantar esa torre de Dios en nuestras vidas. Y tiene que ser ese tiempo a solas con Dios. Como Moisés en Madián, 40 años. Como Elías en el monte Horeb. Como Jacob en Peniel, se quedó a solas con Dios toda la noche peleando con el ángel hasta que cambió de Jacob a Israel. Ese es el tiempo para que estemos de verdad disfrutando de Cristo, para que estemos orando, porque esa es la verdadera respuesta. Que nadie piense que la respuesta es hacer muchas cosas. La respuesta
es Cristo. La respuesta es disfrutar de Cristo. Solo en Él podemos tener la vida, el poder. Solo en Él podemos tener la verdadera felicidad. Todo lo demás es lo que Dios hace. Por eso la gloria siempre es para Dios. Y ese tiempo de concentración es lo más importante. Por eso que estén aplicando, disfrutando esas 3 concentraciones por la mañana, que empiecen y disfruten de la oración durante el día. Poco a poco podremos orar. Antes de dormir, que tengan un tiempo de orar. Si lo empezamos a aplicar como Pablo, realmente tendremos la verdadera respuesta. Cambiará nuestro estado espiritual, cambiará esa torre. Ahí de verdad veremos todo lo que Dios tiene preparado para nosotros. Disfrutaremos cada día sin hacer nada de esas respuestas eternas, porque Dios hace la obra. Por eso no se desanimen, no sean engañados. Hay un horario perfecto de Dios. Lo que Dios tiene para sus vidas, Dios lo va a cumplir. Por eso tomen el pacto de Cristo y oren. Dios les mostrará esa misión y Él mismo, disfrutando cada día de Cristo, les va a guiar para cumplirla. Dios no llega tarde. Hay un horario perfecto de Dios. Por eso un día, cuando Pablo estaba en Tarso, apareció Bernabé, lo llamó, se fueron a Antioquía. Allí Dios había hecho un avivamiento. Hechos 11, 25, 26, un año se congregaron en Antioquía, levantando los discípulos. Llegó el horario de Dios. Pablo no hacía nada, solo estaba orando en Tarso, preparándose, disfrutando. Y ahí fueron a llamarlo. Dios, era el horario para Pablo. Después, Hechos 13, del 1 al 4, ya orando en Antioquía, por primera vez Pablo sale a las misiones mundiales. Dios lo tiene todo preparado. Hechos 16, segundo viaje misionero. Ya Dios le cierra la puerta en Asia y lo comisiona a través de esa visión del varón macedonio a Macedonia, a Europa. Dios hace la obra, ¿verdad? Todo estaba preparado. Hechos 19, tercer viaje misionero, llegan a Éfeso, se levanta un avivamiento. Y el versículo 21, ya Pablo recibe la guía de Dios. También hay que ir a Roma. Y Roma representa la evangelización mundial. Por eso, las respuestas eternas preparadas por Dios. Dios nos llamó. Dios nos escogió. Dios nos ha ido preparando, incluso antes de que recibiéramos este evangelio. Y todo eso es para cumplir una misión. Tenemos que ver esa misión, tenemos que orar. José oró y tuvo esos 2 sueños, ahí le mostró la misión. David oró y a través de Samuel, cuando lo ungió, 1 Samuel 16, 13, pudo ver la misión. Y luego disfrutando cada día en oración, Dios los fue guiando. Dios fue cumpliendo esa misión a través de sus vidas. Y los utilizó para proclamar este evangelio, para levantar esa obra concreta que Él tenía para cada uno de ellos. Y es lo que Dios va a hacer también en cada uno de nosotros. Que no estemos desanimados. Que estemos restaurando la fe en Cristo. Cristo ha consumado todo y Él tiene un plan para nuestra vida. Disfruten de Cristo, porque el que ha comenzado la buena obra en nosotros la está perfeccionando y la va a perfeccionar hasta el final. ¿Cuál es la conclusión? Bueno, si Dios hace todo, ¿qué nos queda hacer nosotros? Agradecer. Agradecer. Dios tuvo mucha gracia con Pablo, ¿verdad? Pablo estaba siempre agradecido porque él era pecador. No solo era pecador, era perseguidor de la iglesia. Merecía lo peor, ¿verdad? Pero él solo recibió gracia. Y por su gracia
fue salvado. No solo fue salvado por su gracia, Dios lo utilizó como un instrumento. Por eso Pablo estaba tan agradecido, ¿verdad? Siempre estaba dando gracias a Dios, que estemos restaurando el agradecimiento. Un hombre de Dios dijo, contra más horas, menos pides y más gracias das. Porque Dios sabe todo lo que necesitamos perfectamente, somos sus hijos. Que demos gracias a Dios. Primera de Tesalonicenses 5:18, dad gracias a Dios en todo. En todo. Lo que nos gusta, lo que no nos gusta. Dios es soberano. Que den gracias a Dios. Él tiene todo preparado. Todo va a ser de bendición para sus hijos. Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Pablo estaba en prisión y estaba agradecido. No solo agradecido, estaba animando a los hermanos que estaban libres. Él estaba preso teóricamente y él animaba a los de fuera porque estaba agradecido, porque él disfrutaba de esas respuestas eternas preparadas por Dios. Incluso en prisión había respuestas eternas. Por eso, para poder verlas, para poder disfrutarlas, hay que disfrutar de Cristo, hay que tener esa verdadera oración, sincera. ¿Y por qué estar agradecidos? Por todo, pero mayormente, como dice el Señor en Lucas 10:20, porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. Ya hemos sido salvados. Y es algo eterno. Ya nada ni nadie lo puede cambiar. Por eso, ¿para qué tenemos que preocuparnos, afanarnos? ¿Para qué tenemos que enfadarnos, que amargarnos? Es innecesario, es todo un engaño. Que estemos agradecidos en esta semana y que oremos para encontrar esa misión concreta que Dios tiene para nuestras vidas. Si estamos orando un poquito, vamos a ver cómo Dios nos da verdadera respuesta. Y viendo esa misión, orando con esa misión, disfrutando en oración cada día, vamos a poder encontrar esas respuestas eternas preparadas en nuestras vidas, familias, campos y hasta lo último de la tierra. Les bendigo en el nombre de Jesucristo. Vamos a orar. Padre, gracias porque tú tienes todo preparado para nosotros y en esta época de oscuridad, de desastres, solo por tu gracia es que hemos podido ser levantados como verdaderos discípulos del evangelismo. Señor, que podamos restaurar esa verdadera oración delante de ti, que podamos restaurar ese verdadero agradecimiento. Padre, levántanos como esa torre de luz para que toda la oscuridad sea quebrantada a través de nuestras vidas. Padre, oramos en el poderoso nombre de Jesucristo que está vivo. Amén y amén.